Buenos días, bienvenidos a este taller de arveja. Mi nombre es Horacio Repeto, yo pertenezco a la regional Azul Tandil de APRESID, o sea que estoy a unos cuantos kilómetros de donde es Gabriel Prieto, que es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, ex asesor de agricultores federados, jefe de Agencia de Extensión Rural Arroyo Seco. Para mí creo que el cultivo de arveja es muy interesante. En nuestra zona lo hemos sembrado y en nuestra zona lo veo con particular interés con la posibilidad en ciertos ambientes de hacer rotaciones de dobles cultivos, o sea, cultivos invernales en ambientes que tienen restricción para cultivos de verano. Pero bueno, es una particularidad, creo que es bien zonal nuestra. Los dejo con Gabriel, que nos va a presentar el tema en 20 minutos y después vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas. Buenos días, muchas gracias a Presid por la invitación. Bueno, la parte tecnológica del manejo de cultivo lo voy a dejar para las preguntas. Yo lo que quiero mostrar hoy acá es cuál es el panorama. Yo cuando ayer pregunté, bueno, hay lugares y el taller estaba lleno, digo, están todos locos, váyanse de acá porque... Y ayer hablando con mucha gente de las compañías, viendo el clima que hay, realmente la apertura del Congreso que hizo Pillow, ayer me pareció el discurso muy acertado, muy apropiado, porque el contexto no es para nada favorable. Tampoco lo es para arvejas. Algunas preguntas que debemos hacernos con el tema de esto de cultivo de arveja. Primero, ¿qué nos dice el mercado? ¿A qué apuntamos? ¿Para quién producimos? O sea, ¿qué producimos y para quién? Es una pregunta clave que tenemos que hacernos porque ahora vamos a ver por dónde pasa la cuestión de la arveja. ¿Con qué calidad partimos? Es decir, estamos exportando una mercadería cuya semilla que estamos sembrando, el origen es del productor, pero no de una semilla original, partimos de una F30, por decir algo así, con todo lo que ello implica, contaminación de variedades, porque este producto o va al plato directamente en después de un proceso mínimo, o va a la industria, y la industria requiere uniformidad en lo que tiene. Y tener una mezcla genética en un lote, eso le complica tremendamente el proceso industrial. Lo que es el rehidratado, por ejemplo, donde tengo mezcla de variedades, dejemos de lado lo que es flor morada, que es un grano negro, indeseable. Pero cuando tengamos en un lote de Viper de 50 hectáreas un 40% de plantas de una variedad, me animo a decir facón, porque es foliosa, pero puede ser cualquier otra cosa. Eso tiene otras características del grano, otro tiempo de hidratación, o sea que partimos de una semilla que generalmente no es buena, no es pura, cuanto menos. ¿Y con qué contamos para afrontar esa demanda? La demanda que hay en el mercado, que la hay y lo vamos a ver. ¿Y cuál es el contexto internacional hoy? Este es el mercado mundial de arvejas, el crecimiento. Esto es una información de FAO, va hasta el año 2012, y la tasa es creciente. Lo curioso es que esa tasa de crecimiento que vamos a resaltar ahí es de 74.000 toneladas por año. Eso es lo que crece el mercado de arveja todos los años a nivel mundial. O sea que cada 2 años crece toda la producción de Argentina, para que se den una idea. Y cuando hablamos de arveja tenemos que hablar de Canadá, porque es el exportador número 1 del mundo. Tal vez no el principal productor, pero es el principal exportador. Es lo mismo que nos pasa en Argentina con la soja. No somos el principal productor, pero somos los principales exportadores de soja o de subproductos de soja. Y Canadá es el principal exportador. Y fíjense que Canadá exporta volúmenes que van alrededor de las 3,5 millones de toneladas por año. Pero lo más interesante de Canadá es que la tasa de crecimiento que está teniendo
es de 108.000 toneladas por año. Todos los años crecen en promedio 100.000 toneladas. Es lo que exporta en promedio Argentina todos los años, el total de la exportación de Argentina de todos los años. Entonces, esa es la producción, perdón. Y esta es la exportación de Canadá. Está exportando 110.000 toneladas todos los años. ¿Y qué exporta? ¿A quién le exporta Canadá? Canadá le exporta fundamentalmente a países de Asia, China, India, Bangladesh. A Cuba le está exportando. A España, a Estados Unidos, importa algo de Europa, de semilla, etc. El total exportado del año 2014 fue de 2.800.000 hectáreas. El 85% de esa exportación es de arveja amarilla. Se están exportando 2 millones y pico de toneladas de arveja amarilla. Eso surge de una área de producción de aproximadamente 1 millón de hectáreas. Para dar idea de lo que son los números globales, para comparar lo que es Argentina. Argentina está sembrando hoy, este año, no sé, 80.000 hectáreas, 100.000, 120.000, ¿quién lo sabe? Pero esos son los números para Argentina. Y es un nicho de mercado muy interesante y que no lo estamos explotando con toda la fuerza que deberíamos. Y quiero también que tengan presente esto. El mercado mundial de arvejas es de arveja amarilla. El mercado, el volumen. Lo que voy a mostrar acá es un gráfico de cómo fueron los precios de lo que es arveja amarilla, el diferencial de precio de la arveja amarilla con la arveja verde. Esta es una imagen que me cedió la gente de Quality Group. Y hay una brecha muy importante. Evidentemente, el mercado de arveja amarilla es un mercado de volumen y el mercado de arveja verde es un mercado de precios. Y la coyuntura hoy nos dice que la arveja amarilla está valiendo más que la arveja verde. Ninguna de las dos vale lo que llegaron a valer. Fíjense la brecha que llegaron a tener en algún momento, en el 2012, fue de prácticamente el 100%. O sea, la arveja verde duplicó al precio de la amarilla en un 100%. Fue un año donde la verde estaba valiendo $600 y se llegaron a pagar $800 en Argentina por un buen lote de arveja verde. Ahora, esa brecha normalmente en promedio ellos la tienen medida en $60 por tonelada de diferencial de precio con estos picos que podemos ver acá. Hoy la relación es inversa. Vale más la amarilla que la verde. Una fotito para cortar un poco y arrancar con lo que nos pasa en Argentina. Esa es la tasa de las exportaciones de Argentina. Nosotros tuvimos un pico en el año 2012, que fue la producción del 11, de 127.000 toneladas, y después, bueno, el 2012, que fue un año tremendamente húmedo, y en el 2013 exportamos muy poco, muy mala calidad, etc. Se perdió y, bueno, ahora estamos remontando. Con una tasa de crecimiento en las exportaciones de 7.000 toneladas, no movemos la aguja de nada. Pero el 99% son verdes. Estamos produciendo una arveja de precio, con todo lo que ello implica. Tal vez la variabilidad de precios que tiene arveja verde es mucho más alta que lo que tiene la arveja amarilla. Es cierto, la arveja amarilla probablemente no dé los ingresos que da la arveja verde cuando vale. Pero tampoco tenemos la seguridad de colocación de la producción como tenemos con la amarilla. ¿Por qué? Porque es un mercado de volumen. ¿Y por qué? Porque la arveja verde nos la compra Brasil. Brasil bajó el consumo y está devaluando todos los días. Y así como está la arveja, están todas las otras specialities. Pisingallo, poroto, garbanzo, absolutamente todos. Bueno, en INTA, ¿qué estamos haciendo con el tema de tecnología en el cultivo de arveja? Básicamente esto fue una excusa para decir, bueno, les voy a mostrar
lo nuevo que hay y la red de ensayos, la red de cultivares de arveja que estamos llevando a cabo con muchas instituciones públicas y privadas que voluntariamente ponen su trabajo para llevar adelante esta red. Esta es la distribución de los sitios de la campaña 14-15. Teníamos 2 sitios en Tucumán que se perdieron, un sitio en Oliveros que también se perdió, teníamos en Corrientes, centro de Santa Fe, nordeste de Buenos Aires, centro de Buenos Aires y sur de Buenos Aires. Este año se va a ampliar, tenemos en Salta y además de tener en el centro-sur de Buenos Aires, tenemos en el sudoeste de Buenos Aires, en Bordenave, un sitio, y todos estos también repetidos. Esta es la gente que participó, gente de INTA, gente de AFA, gente de CREA, gente de empresas desarrolladoras, universidades, que gentilmente dieron su tiempo, porque acá no se le cobra a los criaderos, no hay presupuesto oficial suficiente para hacer esto, y bueno, afortunadamente, gracias a esas voluntades se puede llevar a cabo. Este es el listado de localidades de la campaña 14-15. En Santa Fe, Buenos Aires, norte de Buenos Aires, Corrientes, centro de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, Zavalla, nordeste, Balcarce, centro de Santa Fe y Entre Ríos. Lo llamativo es que, dadas las condiciones del año pasado, las fechas de siembra, para que lo tenga presente, fueron todas bastante desfasadas. Normalmente nosotros hablamos de una fecha de siembra para estos cultivares de ciclo corto, del mes de julio, principios de julio, y fíjense que la mayoría de los sitios fueron sembrados en la tercera década de julio y principios de agosto, sacando alguna localidad de Buenos Aires, que por ahí sí, una fecha de agosto del 7 de agosto no es tan tardía, o de Barrow, por ejemplo. Para ellos es una fecha un poquito más normal. Y participaron los siguientes cultivares de arveja. Y esto es interesante porque nosotros basábamos nuestras exportaciones en el 2012 con básicamente Viper y Facon, de las que les decía que tienen más de 20 años de multiplicación, Facon tal vez menos, y estas variedades que fueron introducidas, esta por AFA, que ahora ya tiene nombre, esta sigue siendo experimental, es una verde, Jams Réussite de origen francés, amarillas, con estos pesos de 1000, esto de Semameris y Quality Group, Meadow, que estaba como experimental 4 en todos los ensayos anteriores, ahora la tiene AFA con un peso de 1000 algo menor que las francesas, Navarro y Blue Star, una amarilla y una verde de inversora suipachense. Estas variedades, Jams y Réussite, fueron introducidas y están inscritas en INASE y con el sistema de regalías extendidas. O sea que, digamos, ya contamos con mejor genética para salir a enfrentar la demanda que tenemos en el mercado mundial. Demanda que puede ser cubierta con producción de calidad porque partimos con semilla de calidad. Para esta campaña se agregó una variedad, son las mismas, o sea, la campaña que se acaba de sembrar, 15-16, se agrega una variedad de origen holandés, Shamrock, de color verde, una muy linda arveja, con muy lindo color de grano. Y estos son los resultados que tuvimos. Este es el promedio, a ver, esto es un gráfico, un box plot el promedio de la localidad, digamos, las 8 variedades, el promedio de las 8 variedades es el punto amarillo en cada localidad. ¿Esto qué define? La calidad del ambiente. Y hemos tenido ambientes en la campaña 14-15, como Montes de Oca, que todo lo que es centro de Santa Fe le pegó el soplete de agosto, primero, septiembre, y después el soplete de octubre, 10 días de arriba de 35, 36 grados centígrados. Esto está publicado en internet, Se entran en internet, ponen red de cultivares de arveja y esto está todo publicado, está todo colgado, así que después lo buscan y lo tienen, incluso está el escrito con todo el detalle de cómo se hizo el trabajo.
Y los bigotes estos son el máximo y el mínimo que se obtuvo en esa localidad. O sea que Montes de Oca, por ejemplo, que le pegó el soplete, rindió desde 800 kilos hasta 1200 kilos. Y así todos los ambientes. Y tenemos Junín, por ejemplo, que tuvo rendimientos de arriba de 4000 kilos. Recuerden que la fecha de siembra no fue la óptima, fue una fecha de siembra atrasada. Y el promedio entonces de todas las variedades para cada localidad es el punto amarillo. Ahora vamos a presentar los resultados al revés, es decir, cada variedad promediada en todos los sitios. Y ahí tenemos el rango desde Facón a Meadow. El punto amarillo es el promedio de la variedad en las 14 localidades. O sea, Facón rindió en promedio 22 quintales, Viper rindió un poquito más, 24 quintales, una cosa así. Y hubo localidades donde rindió 1100 kilos y hubo localidades donde rindió 3800 kilos de Facón. Y Viper hubo localidades donde rindió 1000 y hubo localidades donde rindió 4100, 4200 kilos. Están ordenados de menor a mayor. Y lo que ya sabíamos es que las amarillas, Roussite, Jams, Meadow, Roussite el anteaño pasado, en la campaña 13-14 estuvo primera. Entre estas tres no hubo diferencias estadísticas. El rendimiento promedio de las 14 localidades estuvo alrededor de los 2.900, 3.000 kilos. En todos los casos, promediando todas las localidades, para una fecha de siembra que no fue la óptima y para un clima que no le fue favorable. Las ventajas de las amarillas vienen de la mano de la calidad, además de partir de buena genética. En un año como este, donde se presenta niño, que nos va a llover más y nos está lloviendo más que el promedio, los problemas de calidad a cosecha son muy importantes. Y las amarillas tienen una gran ventaja respecto de las verdes. No tenemos el dañado producido por el blanqueado del grano. Las arvejas verdes, cuando llueve, se humedece el grano, sale el sol, esa humedad hace que las clorofilas que le dan el color verde se degraden rápidamente. Son pigmentos muy lábiles que con humedad se blanquean. Y una arveja verde blanqueada puede servir como semilla, no como arveja verde para exportar. Las arvejas amarillas, en ese sentido, de ese problema van a zafar. Y bueno, ¿cuál es el contexto hoy? Canadá está a punto ya de cerrar su campaña. Durante fin de agosto, principio de septiembre va a estar cosechando. Tuvieron una sequía muy importante, se habla de una reducción del rendimiento del 20%. Ha habido una menor producción en India, porque tuvieron una sequía importante y hay que ver cómo se recargan los perfiles ahora en las siembras con las lluvias de los monzones. Pero seguro va a tener una mayor demanda, o sea, necesidad de importar. Esto sí, India no es, digamos, bastante elástico. Si el precio de la arveja sube mucho, India va a comprar menos, pero va a comprar. China ha comprado menos de lo que necesita a Canadá. China también está bajando un cambio. Argentina todavía no le exporta a China porque todavía no se aprobaron los protocolos. Se avanzó bastante gracias a gestiones de la Cámara de Exportadores, pero todavía China no dijo mándennos arveja. China es un mercado de 700 millones de toneladas, o sea, para sembrar unas cuantas hectáreas en Argentina. Así que bueno, este es el panorama y ahora dejamos el espacio para preguntas. Sí, buen día, Gabriel. ¿Por qué tanta variabilidad en los rindes, en los sitios? Bueno, la vemos para esta. Bueno, son ambientes muy dispares. Y muy dispares climáticamente. Yo me acuerdo la última semana de octubre, cuando estamos definiendo el rendimiento,
ver arvejas en la zona nuestra, que es sudeste de Santa Fe, con rendimientos potenciales de 3.500, 4.000 kilos. Espectaculares. Vino ese soplete y yo escuchaba la radio esos días de 36 grados, pasaban la temperatura de Buenos Aires, no lo podía creer, 25 grados. O sea, ese soplete no pasó más allá de Arrecife, te diría. O sea, y eso explica por qué anduvo tan mal acá. Corrientes sabemos, es una zona donde Corrientes tendría que sembrar mucho antes, pues no es para arveja, me parece, por el clima que tienen. Estos ambientes, en cierta medida, también fueron afectados por la fecha de siembra, una fecha de siembra muy tardía. Y después, bueno, siempre se da esa variabilidad en cualquier especie que hagamos. Si yo te hago esto con la red de ensayos de soja, probablemente no arranque en 1.000 kilos y termine en 4.000, pero sí. Y esto es gracias a trabajo de Silvina Baciolupo de INTA Oliveros, claramente demuestra que uno cuando viene a una charla de arveja dice, bueno, ¿cuál fue la que rindió más? Señores, la variabilidad del rendimiento la explica el ambiente, no la explica la variedad. O sea, la variedad lo explica en una proporción muy pequeña, salvo que haya un problema sanitario grave, pero la genética explica 10, 12% de la variabilidad del rendimiento. El 80% en trigo, en soja. Se los digo porque yo manejo uno de los sitios de los ensayos de la red de soja de Oliveros, que son 15, 16 sitios por 20 cultivares. Manejo uno de los sitios de maní, que son 16 localidades por 25 cultivares híbridos. Y siempre hacemos este análisis, siempre lo mostramos, y la variabilidad la explica el ambiente. ¿Y el ambiente qué es? Es región, es suelo, pero dentro del mismo suelo, una fecha de siembra, de principios de julio a fin de julio, me mete a la arveja en dos ambientes distintos en el periodo crítico. La variabilidad del rendimiento, y métanselo en la cabeza, lo explica la calidad del ambiente. Eso es clave. En la zona de Dorrego, o sea, que nosotros tenemos el soplete en noviembre, ¿cuál sería la fecha de siembra? Nosotros estamos sembrando en julio y el año pasado sembramos en agosto y nos fue muy bien, pero ¿cuándo caería si la siembra en julio, cuándo caería la época crítica, digamos? La época crítica es o sea, arveja no responde a fotoperiodo, solamente a termoperiodo. Si tenés una serie climática y podemos tomar las temperaturas medias, las arvejas de ciclo intermedio corto van a tener un ciclo de emergencia, de siembra de emergencia a 120 grados día, más o menos. La podemos tener 25 días bajo tierra, como la podemos tener 10 días bajo tierra, depende de la temperatura que haga. Una vez que emergió, vamos a necesitar entre 700 y 750 grados días para que florezca. Y ahí es el periodo crítico. A partir de floración, digamos, a partir de fijación de vaina en adelante. Es ahí donde tenemos que evitar, por un lado, las heladas y por otro lado, los sopletes. Es muy corto el periodo reproductivo de arveja una vez que floreció. Empieza a florecer y en un mes la estás cosechando. Es un ciclo muy, muy corto, a diferencia de soja o a diferencia de trigo, que trigo florece en la misma época. Se produce la antesis de trigo a mediados de octubre y estamos cosechando primeros días de diciembre. En arveja se produce fines de septiembre, principios de octubre, depende de la fecha de siembra, y estamos cosechando principios de noviembre. Así que buscar esa etapa del año donde las probabilidades de heladas fuertes, tardías y las de soplete sean más bajas. Yo creo que en Dorrego no va a tener tanto problema de soplete. No, en noviembre sí. En noviembre. Sí. No, yo creo que julio es la fecha ideal para esto. Porque arveja, al igual que trigo, con temperaturas por encima de 32 grados, se entra a resentir la tasa de llenado de grano, hay aborto depende de las condiciones de humedad, hay aborto de semillas. Eso en etapas tempranas de floración a fijación de granos. Y después, en la tasa de llenado, si tiene las mismas condiciones ideales que debe tener trigo, el rendimiento puede llegar a 6.000 kilos. Yo tengo datos de 6.000 kilos de rendimiento. La campaña 13-14 en el sudeste bonaerense fue espectacular. Espectacular. Teníamos que juntar 5 hectáreas de acá para equiparar el rendimiento de 1 hectárea de allá, en esa campaña. Sí, nosotros tuvimos 3.700 de promedio en muchas hectáreas. Y bueno, el tema de las semillas sí es
uno nunca, la semilla que uno tiene no saben de dónde provino, ¿no? Pero bueno, o sea, entre Facón y Viper... Viper. Por ahí está. Sí. Pero bueno, no, pero ahí sería fácil porque son muy distintas. Sí, visualizarla. Lo que pasa es que lo que se usa después, lo que la industria usa es, lo que busca es estandarizar. ¿Por qué cebada hacemos Scarlett y no te toman Shakira o no te toman Andrés? Porque bueno, ellos tienen el malteado programado para esa variedad. Y acá es lo mismo, digamos, tenemos que... Pero yo creo que lo vamos a lograr en poco tiempo. Ya Viper y Facón la vamos a empezar a descartar para introducir variedades nuevas. Ahora, la limitante ahora es el precio. Cuando se vendía Facón original se vendía a $4 el kilo. A 180 kilos, 170 kilos era imposible sembrarlo, salvo que valiera $600 la tonelada o 700. En ese sentido estamos trabajando, es decir, estamos haciendo algunos ensayos con Andrés Casiani en Coronel Bogado, que me da una mano muy grande para llevar adelante, si no, no lo podría hacer, porque lo hacemos en campo de productores, no somos una estación experimental, somos una agencia, humilde agencia de extensión. Para ajustar tecnología, es decir, podemos con estas variedades que tienen otra estructura, que son semiáfilas, que cubren bien el surco, sembrar menor densidad de siembra y obtener los mismos resultados. Yo estoy casi seguro que sí, porque lo hemos visto en accidentes que se producen en el campo por no tratar una semilla baja de densidad y termina rindiendo bien. Bueno, se va a resentir el potencial, si Dios quiere y el clima nos ayuda, podemos evaluar eso. Arrancamos con dos o tres variedades y 3 densidades. Dos variedades y 3 densidades. Muy bajas, subóptima y bandeada. A ver si tenemos diferencia. Nosotros probamos con una variedad hace varios años, no tuvimos problemas, no tuvimos diferencia de rendimiento. Realmente estamos tirando semilla de más y lo que queremos es ajustar eso porque es un principal costo del cultivo, hoy por hoy. Sí, nosotros hicimos 30 plantas por metro cuadrado, 45 y 60. Vamos a ver qué pasa, no sabemos. Yo creo que no vas a tener grandes diferencias, sobre todo con Viper. Y otra cosa, o sea, bueno, por las cuestiones económicas de este año, o sea, sacar a la flor morada nos costaba como $100 la tonelada, que era una locura. La semilla tenía 0,9, 0,8 lo que cosechamos, y esa la sembramos. ¿Eso se va a multiplicar la flor morada o va a mantener esa proporción? No, se va a multiplicar. Flor morada produce, si la pudiéramos consumir, haríamos mucha plata con la flor morada. Realmente sí, no. Pero no es, reitero, no es flor morada, porque hoy la tecnología permite sacarla. Es todo lo demás que hay adentro. Plantas fuera de tipo, segregaciones. La arveja tiene un 4 o 5% de alogamia, se cruza, dependiendo de las condiciones ambientales, se cruza más o menos. Y eso va a ir generando plantas fuera de tipo, eso es así. Y con la poca exportación que uno tiene, o sea, nos conviene seguir haciendo yo no entendí bien, pero la amarilla, o sea, o la verde. Depende el riesgo que uno quiera asumir. Si uno quiere colocar su producción, tiene que ser amarilla porque el mercado para Argentina no tiene techo. Todo lo que se produzca se va a colocar. Ahora, si uno quiere jugar con el precio, y hay que hacer verde y esperar que Brasil o que nosotros nos acomodemos, no sé quién está desfasado, justo se cruzaron los planetas. Pero y la última, o sea, nos asustaron, nosotros embolsamos todo. Y fui a otra reunión de arveja y nos dijeron que el embolsado con mucha tierra producía un olor horrible. Y bueno, volví al campo y calamos y por suerte no estaba normal. No, lo único que puede producir además es que la condensación en la bolsa de la humedad va a producir humedad y se te puede blanquear la parte de arriba. Si la mercadería entró bien a la bolsa, en condiciones o medianamente limpia, no debería tener problema, pero no va a ser la misma calidad que si lo hubiese tenido limpia y en un silo. Pero hay un par de preguntas por acá, no sé. Sí, en parte la contestaste, pero como por ahí tenemos un poco más de desconocimiento, para la región sur, ¿crees que de incorporarse a amarilla, cómo son los actores, cómo sería la fluidez de comercialización, si cuando comenzás a sembrar pocas superficies, a pesar de lo que vos decís de mercado externo, digamos, la comercialización interna, ¿cómo sería por los puertos, digamos, por Bahía?
Yo creo que va a ser mucho más fluida. A mí la preocupación que me viene con la amarilla es que, como todo specialty, no podés mezclar, y vamos a tener problemas de mezcla de verde, vamos a tener, bueno, pero yo creo que va a ser mucho más fluido. Una cosa interesante que quiero que lo sepan es que cuando uno produce soja y dice, bueno, a ver cuánto vale en Chicago, le descuento las retenciones, menos el FOBing, qué sé yo, pero resulta que el precio nuestro es más o menos el mismo de Chicago, obviamente menos retenciones, el precio nuestro de arveja, del precio FOB que paga el comprador, el productor recibe el 60%, el otro 40% queda en toda la cadena de ineficiencias propias. Estamos exportando arveja a Brasil, 1.200 kilómetros en camión. Estamos locos. Estamos hablando de que un flete de maíz de Santiago del Estero se come el 70% del camión. Estamos mandando la arveja. Bueno, eso lo podemos hacer cuando vale $800. Pero digamos, entonces, tenemos que ver la forma. La arveja amarilla se va a poder exportar directamente en bodega de barco. Y eso va a abaratar mucho los costos y el productor va a recibir mayor proporción del FOB que paga el comprador. La arveja no tiene retenciones, tiene un jueguito ahí de un reintegro, una retención mínima. No creo que tengamos novedades respecto de eso, pero sí hay muchas ineficiencias y muchos costos entre que el acopiador lo recibe, lo procesa y lo recibe el comprador del otro lado. Hay un costo muy, muy alto y también hay que luchar por eso. Hay que luchar, hay que trabajar, o sea, bajar esas ineficiencias que hay, estructurales, obviamente. Nos quedan 5 minutos, un par de preguntas más. Buen día. Nosotros somos exportadores, pero a la India. Y lo que nos piden es la calidad del pigmento del blanqueo, digamos, para exportar. ¿Hay algún país en el mundo que tenga la vanguardia, digamos, en tecnología, que esté averiguando, que esté investigando por los niños que se vienen para no bajar la calidad de exportación? No. En realidad hay muchas empresas productoras de generadoras, o sea, con genética de semillas, muchas en Europa, muchas que se han fusionado. Son empresas chicas, generalmente porque son de la rama hortícola que derivaron en esto, salvo Canadá, que sí es para producción. Y hay variedades con mayor, digamos, resistencia al blanqueado, pero no hay un trabajo muy, muy fuerte, porque bueno, en Canadá tanto las verdes no les preocupa. Aumentó el área de verde, pero sigue siendo el 80% de lo que... las amarillas son el 80-85% de la producción total de Canadá, o sea que las verdes no es algo que le preocupe, ellos son de amarilla, básicamente. Hay genética que habla de una mayor estabilidad en esas características de los pigmentos, son más estables, pero no hay una variedad que te pueda decir, mira, esto es lo que se viene. Se está buscando más resistencia a enfermedades y rendimiento tal vez que calidad de los pigmentos. Bueno, la última pregunta. Buen día, Gabriel. Para la zona de Victoria, Entre Ríos, con las verdes nos está costando muchísimo llegar a nivel de lote a esos rindes de los ensayos y también nos cuesta llegar con calidad, porque tenemos sopletes, lluvias en octubre, complicado ahí llegando a la cosecha. La pregunta es, ¿vos considerás que con las amarillas ganaríamos en estabilidad y tal vez mejorar un poco el factor ese de calidad que nos pega fuerte al momento de la entrega, ¿no? Sin duda. Lo que no vas a conseguir es, salvo este año, ese diferencial de precio, que fijaste que era muy grande, pero va a tener una fluidez en la exportación que no la tenés con la verde. Hoy con la verde está mancado, porque vamos 40, 50, 60% a Brasil, Brasil no compra, devalúa, nos dejó fuera del negocio y es muy, bueno, los que están exportando lo saben. No hago otra cosa que escuchar lamentos de la gente que está en el negocio de la exportación con stocks de arveja en bolsones, en las plantas, y pasó lo mismo que pasó en el 2006. En el 2006 la arveja te pedían por favor que se la sacaras de las plantas, hasta que después empezaron a sonar los teléfonos, Brasil empezó a demandar. Bueno, tal vez no pase esto dentro de 6 meses, ojalá. Esperemos.
Bueno, yo creo que hay un montón de dudas sobre este cultivo. Yo me quedo acá. Y estaría bueno, pero tenemos que seguir con el Congreso, estaría bueno por ahí compartir tu mail, Gabriel. Sí, como no. El mail, para los que quieran, todos los de INTA es así, apellido.nombre, @intagobar, con B larga, o sea, es Prieto.Gabriel, Prieto con una sola T, no como está en el taller que me pusieron 2 T, yo soy gallego, de Galicia, y prieto.gabriel @inta.gov.ar. Estaremos respondiendo todas las preguntas que quieran. Toda la información que generamos está colgada en internet. Tratamos de que esto se difunda, público, y el ensayo, están los 2 ensayos, las 2 redes del 13-14 y 14-15 ya están colgadas en la web, así que solamente googlear y tienen información en sus máquinas. Bueno, yo les agradezco la atención y estoy disponible para la consulta que quieran. Bueno, muchísimas gracias a vos.